Bueno, yo de profesión soy economista y desde hace 10 o 12 años más o menos trabajo en lo que es la vinculación de la formación para el trabajo con el sector productivo, en diferentes niveles, ámbitos, ya sea a través de estudios, programas, ejecución de programas, evaluación de programas, creación de política pública, etcétera. Y en ese derrotero, digamos, empecé a especializarme en formación técnico-profesional que va muy de la mano con lo que es la formación para el trabajo, a pesar de que en Chile todavía esa unión, que es formación para el trabajo y educación técnico-profesional, todavía no esté tan aceitada o tan vinculada como se quisiera o como se necesita en realidad. Pero partí hace, como te digo, 10 12 años viendo temas de formación dual, alternancia, mejoras de procesos en estrategias de capital humano, etcétera. Y eso ha derivado luego en temas de sostenibilidad, nuevos requerimientos, nuevas habilidades o competencias, si se quiere, para desarrollo sostenible. Me especialicé en sostenibilidad. Así que eso como que ha ido de la mano y es lo que hago actualmente, digamos. O sea, yo te diría que en Chile, muy macro, muy macro, em, en los últimos 20 o 30 años, si se quiere, el esfuerzo que ha hecho la formación técnico-profesional es tratar de generar eh, formación pertinente, formación adecuada para los desafíos productivos del país, si se quiere. em, a través de mallas curriculares, digamos, conectadas con los requerimientos de los sectores productivos, tratando de enfocar, digamos, el quehacer institucional de las instituciones TP en respecto a competencias. Están los marcos de cualificaciones, está el poblamiento de los marcos de cualificaciones. Un buen ejemplo de eso, por ejemplo, es lo que pasa en minería, ¿cachai? Pero eso es lo que ocurrió en los últimos 30 años, que es tratar de generar mallas curriculares y por lo tanto después estudiantes y futuros profesionales que sí conocen lo que ocurre en la realidad. Em, pero lo que está ocurriendo actualmente es que en términos como de nomenclatura de educación y Sistema Nacional de Acreditación, esas serían las 3 primeras dimensiones de acreditación, pero las últimas, la cuarta y la quinta, que es vinculación con el medio y innovación, creación, innovación y emprendimiento, si mal no recuerdo que es la quinta, em, están dejadas o se ha trabajado poco porque no son obligatorias, y lo que se está buscando hacer ahora es que es una cuestión como muy se dice simple, pero no es tan simple, que es caminar y mascar chicle, es decir, existe una estructura de las instituciones que sí generan, o se supone que generan mallas curriculares pertinentes y que los estudiantes que salen de las instituciones eh, están bien preparados, etcétera. Eso puede ser discutible o no, digamos, dependiendo de con quién te entrevistas o quién te lo diga, pero lo que se está buscando hacer ahora es que la institución se involucre en los desafíos de su entorno. Em, que comprenda cuáles son los desafíos de desarrollo territorial, municipal, que entienda cuáles son, digamos, las espacios o servicios públicos con los que se pueden vincular y hacer, digamos, sinergia, ejemplos concretos con CENSE, con Cercotec, con INDAP, con el FIA eventualmente, con Corfo, etcétera, entender cuáles son esos instrumentos, qué es lo que buscan hacer y cómo desde las instituciones técnicos profesionales de educación superior se amplifica ese quehacer, ¿no? Por ejemplo, te doy un ejemplo concreto. Cercotec tiene los centros de desarrollo de negocios, que son muchos a nivel nacional, son como 60 y algo, si no me equivoco. Los mejores centros, los que funcionan mejor, son aquellos que son operados por instituciones de educación superior, entre ellos institutos técnicos profesionales, ¿no? Y eso, por ejemplo, tiene un valor que es altísimo. Lo mismo ocurre en capacitación. Están los OTEC, que OTEC hay un montón, pero aquellos que mejor hacen capacitación son los institutos técnicos profesionales.
porque aparte de hacerla mejor y más barata, te dan la posibilidad de generar trayectorias formativas, continuidad de estudio, reconocimiento de aprendizaje previo, etcétera. Entonces, lo que está empezando a ocurrir ahora, y ahí viene a lo que me dedico yo más hoy, es cómo aprovechamos la musculatura de las instituciones técnicos profesionales que están a lo largo de todo el territorio y tienen mucha más presencia que las universidades para poder avanzar en desarrollo sostenible. Cómo empezamos a fortalecer procesos de innovación, difusión, adopción y transferencia tecnológica, pensando no solo en la gran industria, que sí que se hace, pero también pensando en la pyme, que tiene, digamos, brechas muy, muy grandes y quienes más pueden ayudarlo son las instituciones técnicos profesionales, por diferentes características y razones, cuestiones que son como ya vienen en la naturaleza de la institución de la formación técnico-profesional. Por ejemplo, es mucho más probable que una asociación de vecinos, una municipalidad o pymes derechamente puedan eh, contarle sus problemas y encontrar una solución rápida, ágil, a una institución TP de su zona que con una universidad. No porque la universidad no quiera hacerlo o tenga malas intenciones, sino porque su foco es otro, es investigación, ciencia, publicaciones, papers, investigación básica, investigación científica, perdón. Eh, entonces, esto tiene, si tú me preguntas desde el lado de Mineduc, digamos, que es donde trabajo hoy, em, como consultor PNUD, digamos, em, lo que se busca es decirle al ecosistema nacional de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, que ya avanzamos en eso, es decirle, ustedes tenemos claro que en el espectro completo de cosas que implican ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, que puede ser desde la investigación avanzada científica del descubrimiento de una vacuna, hasta el otro extremo, que es aquella cosa más simple, más sencilla, que podría ser de transferencia, que podría ser una capacitación, como la acción más sencilla de transferencia, si se quiere. Entre medio hay un montón de cosas. Y el ecosistema nacional CTCI, de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ha estado enfocado tradicionalmente, y en términos de recursos hoy, a lo que son universidades. Y eso está bien, está perfecto. Lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que lograr hacer es equiparar un poco la cancha y decir, la ATP tiene un rol importantísimo en innovación, difusión, adopción y transferencia tecnológica. Hay que darle recursos para esto y tenemos que hacerlo, digamos, considerando que esto en la ATP es relativamente nuevo. Hay muy buenos ejemplos. La ATP es muy ágil, muy rápida en proponer soluciones, encontrar soluciones prácticas a problemas concretos, pero falta desarrollar eso a nivel institucional, de las instituciones técnicos profesionales, para que puedan, digamos, tener efecto en el día a día, ¿no? En lo que te digo, en gobiernos regionales, municipalidades, pymes, etcétera. Pasa, si tú lo miras como a nivel de territorial, la relación más o menos es como 2-1. Hay 2 sedes de alguna institución TP por alguna sede universitaria. Entonces, la cercanía, que pueda tener la TP con los territorios es mucho más alta. Pasa también que sus docentes, muchos de los docentes de las instituciones técnicos profesionales trabajan en empresas, en maestranza, en empresas de logística, forestal, agrícola, están metidos ahí, saben lo que ocurre. Y eso tiene un valor súper importante en términos de sostenibilidad, porque hoy en Chile yo te diría que hay dos frentes, ¿no? Uno es el macro, que es de descarbonización y transición energética importante, que es cómo nos convertimos en potencia de hidrógeno verde, cómo aprovechamos el litio, digamos, para la electromovilidad, etcétera, que es súper importante y para eso se necesita capital humano avanzado, conocimientos y habilidades y competencias súper técnicas también a nivel de técnico profesional, pero pasa que todo el resto de cosas que implica la sostenibilidad no son solo estas grandes cosas de transitar hacia, o sea, de desarrollar la cadena de valor de hidrógeno verde y aprovechar lo que tenemos en litio. Hay temas hídricos que son súper importantes, hay temas de economía circular, reciclaje, etcétera. Hay temas de
eficiencia energética a nivel de pymes, que no es menor, eh, y así un montón de cosas que si tú las vas viendo se desagregan en un montón de tareas que son súper relevantes y que es súper relevante poder mirar con lupa. eh, y en esas tareas, digamos, la formación, la educación técnico profesional como que puede aportar mucho. Sostenibilidad incluso entendiendo, si tú miras los objetivos de desarrollo sostenible, incluso entendiendo que necesitas, por ejemplo, disminuir las brechas en todos los términos que existen entre la gran empresa y la pyme y generar encadenamientos productivos. Esos encadenamientos productivos implican que las pymes tengan más capacidades y se suban al carro en diferentes cosas, por ejemplo, en digitalización, por ejemplo, ¿no? Y en digitalización, quienes pueden, digamos, acercar procesos de digitalización básicos a pymes son, ¿cómo se llama? Las instituciones técnico-profesionales, que aparte pasa una cosa que es súper interesante, digamos, y es que cuando pequeños y medianas empresas, microemprendedores, se acercan a alguna institución técnico-profesional, no pasan por una sola área, pasan por todo un derrotero, todo un camino que, por ejemplo, me invento, en una municipalidad, que no voy a dar el nombre, digamos, tenían una asociación de mujeres emprendedoras asociadas a temas gastronómicos. Y partieron con las carreras de gastronomía, un instituto técnico profesional que se vinculó con ella. Pero después pasaron por el área de administración, contabilidad, gestión, y después pasaron por el área de diseño para temas de soporte web, y etcétera. Hicieron todo un proceso y pasaron por 4, 5, 6 carreras diferentes. Y ese acompañamiento integral, digamos, también se puede entender como un acercamiento a lo que es sostenible, porque lo sostenible no es solo como contaminar menos, que sí que es importante, sino que es generar actividades socioeconómicas eh, que sean sostenibles desde el ámbito económico y social. Si uno analiza la matrícula de la ATP, de lo técnico profesional, que es básicamente la mitad de la matrícula, casi la mitad de la matrícula de la educación superior en Chile, te das cuenta de que em, los estudiantes de la educación técnico profesional vienen de estratos o sectores más vulnerables, si se quiere, y, y el entrar a estudiar una formación técnico profesional de ciclo corto, 2 años en un CFT o IP, tiene implicancias muy, muy importantes en el corto plazo y es un punto de inicio, digamos, para luego poder seguir estudiando, haciendo cosas, etcétera. Entonces, la ATP tiene un rol en lo social que es de mucho más, que tiene un impacto mucho más inmediato, si se quiere, que las universidades. No estoy diciendo que las universidades no lo tengan, por supuesto que lo tienen, pero el impacto es mucho más inmediato en lo TP. Es un trabajo que diferentes actores del mundo TP en Chile están empezando a hacer. Yo no te diría que existe como uno que descolle más que otro, pero entendiendo no solo eh, el, esto no mirado exclusivamente desde lo que es inteligencia artificial, ¿no? Como puramente lo que es inteligencia artificial, sino que yo te diría como el proceso de digitalización o transitar hacia una economía digitalizada, si se quiere, que no se reduce solo a lo que es inteligencia artificial. Yo te diría que la ATP está haciendo y puede hacer varias cosas. Lo que está haciendo es lo que hablábamos un poco antes, de, por ejemplo, acercar a pequeños emprendedores, pequeña y mediana empresas, microemprendedores, a procesos de digitalización que pueden ser tan sencillos como facturación electrónica, tener una página web, desarrollar un e-commerce, etcétera. Desde eso hasta otras cosas como, por ejemplo, intentar em, establecer, por ejemplo, sistemas de riego con telemetría, con datos, digamos, que es como el Internet de las cosas y datos, en procesos de riego tecnificado que sean mucho más eficientes.
La tecnología está desarrollada para la tecnificación del riego con telemetría, pero necesitas técnicos que eso lo bajen concretamente a los requerimientos, digamos, del campo, donde entonces se encuentran en función de qué tipo de cultivo es, si es frutícola, hortícola, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa bajada de tecnologías que ya existen eh, en la ATP es muy importante. Te lo resumo. Otro ejemplo, por ejemplo, en temas de automatización industrial, es súper importante lo que hace la formación técnico profesional, súper importante. Entonces, yo diría que si tú me preguntas, lo que más puede aportar la formación técnico profesional hoy en términos de digitalización o Internet de las cosas, no solo quedándote en inteligencia artificial, es en la aplicación de tecnologías que ya existen. O sea, que no se quede en stock como una patente o como una plataforma o una herramienta o un instrumento que se conoce, que está ahí, sino que baje y se transfiera a, y se pruebe y se testee y se aplique a diferentes actores, de nuevo, desde empresas grandotas hasta pequeños emprendimientos, si se quiere. Y una última cosa que yo diría es que em, es súper necesario el tener claro cuáles son las competencias y habilidades digitales em, para el siglo XXI, si se quiere, ¿no? Y el poder, digamos, educar y formar en esas habilidades y competencias a la población en general, no es un trabajo que se reside o que empieza y termina solo en universidades. De hecho, si tú lo piensas, cada vez es más frecuente que cursos de Python, de programación, de R, de lo que sea, se empiecen a tomar como cursos, como bootcamps, ¿no? Ya no como no necesito estudiar 5 años para saber programar en absoluto. Y eso empieza a darse entonces formaciones de ciclo corto que son súper potentes y que tienen, digamos, impactos en el corto plazo, y el espacio donde esas formaciones de ciclo corto de especialización en ya sea inteligencia artificial, programación, machine learning, whatever, pueden darse en espacios como la ATP. Desde lo que me toca hacer hoy, trabajando en el Ministerio de Educación, es que yo te diría que muchas veces desde la formación técnico profesional, y no solo desde la formación técnico profesional, desde universidades también, pero en concreto desde la ATP, cuando tú vas y les dices a las instituciones, oye, es necesario que se vincule con el medio y de manera súper concreta, es necesario que empiece a desarrollar procesos de innovación y transferencia tecnológica en diferentes niveles, no tiene por qué ser, digamos, rocket science, no tiene que ser cuestiones muy avanzadas, pueden ser cuestiones súper abordables, ¿no? Muchas veces te dicen que ellos están abocados a la formación, a la educación dentro del aula o en talleres, etcétera. Yo te diría que esa diferenciación es una diferenciación que es bien ficticia, si se quiere. Entre más tú te vincules con el entorno, entiendas las problemáticas del desarrollo territorial de las regiones, de la municipalidad, cuando más entiendas los desafíos que tienes delante, eso alimenta el proceso formativo de una manera brutal. Cuando el estudiante, y esto en la TP tiene mucho sentido, o debería tener mucho sentido, cuando el estudiante entiende cuáles son los desafíos que tiene en su comuna, en su región, a nivel país, en términos de, si se quiere, desarrollo sostenible, pero no solo desarrollo sostenible, sino que también social e inclusivo, em, entiende que muchas de esas problemáticas él las puede resolver y se puede apropiar de ellas y dice, bueno, yo sí, con lo que estoy estudiando soy capaz de abordar estos desafíos, más que pensar en un puesto de trabajo. Estoy estudiando mecánica y voy a ser mecánico en algún taller. No se trata de eso. Se trata de que el estudiante pueda entender cuáles son los desafíos que le rodean y que entienda que con lo que está estudiando a nivel técnico profesional puede aportar un montón. Eso le da un sentido a lo que está estudiando que es diferente a estudiar esto porque, por supuesto, necesito ganar plata, por supuesto, claro que sí,
pero voy a ir a un puesto de trabajo X en una empresa X. No va, la ATP no va única y exclusivamente solo por ahí. Y el fomentar eso, el promover eso, implica que las instituciones empiecen a vincularse de manera robusta, seria, con recursos dentro de la institución, con definiciones institucionales al interior de la ATP, que diga sí, eh, esto es importante y necesitamos acercarnos y que esto sea parte de los planes de los procesos formativos. Eso yo te diría que es como lo más relevante.